Muy buenas tardes. Les quería dar la bienvenida a este noveno y penúltimo capítulo del ciclo de charlas de aquí de la Embajada de Chile en Argentina. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos une a ambos pueblos, podríamos decirlo desde la fe, desde la esperanza, desde la unión fraternal real. El día de hoy abordaremos la vida y el legado de la beata binacional, la beata de los dos países, Laurita Vicuña. Para eso quería invitar aquí a nuestros panelistas. Tenemos a María Andrea Nicoletti, que ella es investigadora del CONICET de Argentina y de la Universidad Nacional de Río Negro, ahí en Bariloche. Tenemos a la hermana Catalina Sáez, que es de la congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora, y a la hermana Susana Villordo, de la misma congregación, de las Hijas de María Auxiliadora, de aquí de Buenos Aires, del barrio de La Boca. Quería introducir un poco a la profesora María Andrea Nicoletti, a ver si nos puede contar un poquitito sobre quién es esta figura que nos une tanto a chilenos y argentinos, esta figura emblemática que significa unión para nuestros países. María Andrea. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Y la verdad que es una alegría poder hablar de algo por primera vez con las hermanas. Hemos recorrido un camino largo que atravesó por la pandemia, porque me convocaron las Hijas de María Auxiliadora en el año 2019, entre 2018 y 2019, para hacer un relevamiento histórico sobre la figura de Laura Vicuña desde la Inspectoría de Bahía Blanca, la hermana Marta Riccioli, y este camino de reconstrucción de la vida de Laura, en la que depositaron mi confianza como investigadora, como historiadora, como investigadora de CONICET. Ellas depositaron su confianza en mí, y bueno, y tuve que hacer un relevamiento archivístico de los archivos de las hermanas y también de los salesianos, porque había información en los archivos de los salesianos sobre Laura. Y bueno, y este camino fue ir al archivo de Buenos Aires, de las hermanas y de los salesianos, ir al archivo de Santiago de Chile, donde me recibieron las hermanas con toda la información que acababan de obtener de la hermana que había fallecido en ese momento, si mal no recuerdo, que había fallecido, perdón, hace poco que falleció la hermana que tenía toda la información sobre Laura, ¿no? Perdón. ¿Cómo se llamaba la hermana? ¿Hermana Catalina? Alicia. La hermana Alicia Mardones, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, y ellas tenían toda la información ahí. Yo llegué justo en el momento para catalogarla, y fue una ardua tarea, y me trataron muy bien, me tuvieron muchísima consideración. Y después de eso terminó todo este camino de recopilación en la Inspectoría de Bahía Blanca, con las hermanas de Bahía Blanca, donde pudimos hacer pericias sobre la foto de conjunto donde estaba Laura. Supuestamente estaba Laura. Y bueno, y esto iba a continuar con talleres que yo le había propuesto a la hermana partiendo de esa reconstrucción histórica, hacer talleres sobre la figura de Laura Vicuña, que después ellas, digamos, trabajarían en algo que a mí, digamos, yo llego hasta la parte histórica, que no es la que a mí me compete, pero ellas la parte de espiritualidad y de pastoral, la pastoral específica, juvenil, que tiene cada una de las inspectorías de las hermanas, a través de la figura de Laura. Digamos, esto era un insumo que a ellas les podría ayudar a resignificar la figura de Laura. Es súper interesante la investigación que estuvieron haciendo, pero me gustaría saber un poquitito, a ver si nos puedes hablar de la persona, de Laura Vicuña, de quién es. Bueno, justamente tuvimos que partir de los archivos para poder hacer alguna reconstrucción, porque
porque Laura era una niña común y corriente, que terminó, digamos, muriendo Junín de los Andes y fue al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, con lo cual lo que íbamos a obtener históricamente de Laura no era mucha documentación, sino la documentación propia que tiene cada una de las personas que pasamos por la vida, ¿no? Una partida de nacimiento, las personas que se casan, una partida de matrimonio y una partida de función. Entonces, en base a estos pocos documentos y algunos testimonios, podemos obtener algunos datos históricos concretos. Laura, su nombre completo era Laura del Carmen Vicuña y nació en Santiago de Chile, según su partida de nacimiento, el 5 de abril de 1891. Declaran sus padres, declara la partida ser hija de Mercedes Pino y de José Domingo Vicuña. La partida, en realidad, la que declara que el padre es José Domingo Vicuña, es la madre que pide que se agregue el padre. Pero en realidad, este agregado es en la partida de bautismo. No en la partida de nacimiento. Y en la partida de defunción, o en la declaración de defunción, la madre de Laura, Mercedes Pino, declara que Laura es hija natural, digamos, que es hija extramatrimonial, y que su padre es José Domingo Vicuña. Laura tiene una hermana que se llama Julia Amanda, y en el año 1899, por motivos probablemente a causa de la guerra, que en ese momento la guerra civil en Chile, probablemente no hay mucha información sobre José Domingo Vicuña. Nos ha sido, incluso después que fui a Chile, seguimos carteándonos con las hermanas a ver si era posible conseguir algún dato más del padre de Laura, y no obtuvimos más datos de los pocos que ya habíamos obtenido, que ya había tenido la hermana Alicia, que era una leva militar, una partida de leva militar. Sabemos que participó en las guerras civiles, y después su rastro se pierde en Temuco. Pero la madre de Laura, junto con Laura y con Julia Amanda, cruzan la cordillera en 1899 y se establecen en Junín de los Andes. Trabaja en un principio la madre de Laura en una estancia cercana a San Martín de los Andes, que es la del Capitán Fowbery, y pocos meses después pasa a otra zona, que es la zona del río Quilquihue, más cercana a Junín de los Andes, y se establece en la estancia del estanciero Manuel Mora. Claramente en una suerte de concubinato, donde las niñas, para que no estuvieran en la estancia, entonces las lleva al pueblo. En ese momento estaba, hacía poco, no había sido muchos años tampoco, la fundación de Junín de los Andes por las hermanas y los salesianos, y Laura y Julia entran como internas en el colegio de las hermanas. Laura sufre terriblemente cuando hace su primera comunión en 1901 y se entera que digamos que su madre vive en pecado, ¿no? Hay que ver el contexto de esa época. Entonces decide ofrecer su vida, según dicen las biografías, a Jesús y consagrar su pureza a la Virgen, y comprende que esta convivencia, a la que seguramente, probablemente ella también haya sufrido daños psicológicos y físicos, porque iba a visitar a su madre, y estas visitas le resultaban verdaderamente un tormento. Entonces, según las hagiografías y las biografías de Laura opta por pedir a Dios la salvación de su madre a cambio de su propia vida, y cae gravemente enferma, y este ofrecimiento se lo confiesa a su madre en su lecho de muerte, que sucede el 22 de enero de 1904 en Junín de los Andes. Hasta aquí sería brevemente la biografía de Laura. Las hermanas me corregirán, estos son los únicos datos históricos que tenemos. Y a partir de 1911, el padre Crestanelo
uno de los confesores de Laura, empieza a escribir su primer biografía. Porque según digamos, el rumor, o bueno, cuando muere una persona como se llama, como se dice en las biografías, con olor de santidad, ¿no? Con perfume de santidad, comienza entonces a investigarse su vida y a pensar en las postulaciones de santidad a la iglesia. Entonces su fama de santidad, las hermanas inician en la década del 50 la causa, que tuvo varios inconvenientes, porque Laura era una niña. Entonces, por la corta edad de la muerte de la niña, recién fue aceptada la causa en 1982. Y en 1986, perdón, Laura fue declarada por la Iglesia venerable. En 1988 fue declarada beata por el Papa Juan Pablo II, justamente cuando se celebraba el centenario de la muerte de Don Bosco, el fundador de ambas congregaciones. Y bueno, y hasta acá llegamos, ¿no? Ahora la causa está abierta en la postulación para hacer para la declaración de santidad de Laura, ¿no? Que de esto podrán hablar las hermanas. Sí. Y bueno, y lo que yo he recogido son el conjunto, no solamente los datos históricos, sino el conjunto de biografías que nos muestran o que intentan mostrarnos las virtudes de Laura para esta postulación, y algunos temas que surgen, que son contradictorios o problemáticos, que es el tema de la figura o del rostro de la niña, de encontrar la foto de Laura, que esto ha sido muy controvertido porque se contradicen también las biografías. Y entonces yo creo que estamos en un proceso, desde el punto de vista histórico, siempre hablando desde el punto de vista histórico, estamos en un proceso de encontrar el rostro de santidad y de poder hacer una reconstrucción histórica fidedigna y contextualizada para poder, porque los santos son hijos de su tiempo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la forma en que se la presente o se la presenta en las distintas pastorales, y eso obviamente yo no tengo argumentos para esto. Pero bueno, este es el proceso en el que estamos, digamos. Los santos se construyen históricamente. Entonces, esta construcción histórica necesita no solamente de la intervención del tema de la espiritualidad, sino que necesita también de distintos cientistas sociales que nos ayudan a comprender el contexto histórico, el lugar donde se desarrolló, el porqué de determinadas reacciones de las personas que la acompañaban. Y como yo decía, digamos, Laura ofrece su vida por su madre, porque está en pecado, porque vive en concubinato, una realidad completamente distinta a la que vivimos hoy en el siglo XXI. Exacto. Bueno, quería saber, hermana Catalina, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de historia, a ver si tú conocías algunos detalles, algunas características más profundas o que hayas leído, complementando un poco lo que nos contó la profesora Nicoletti sobre Laurita en Chile, antes del cruce de los Andes ahí a fines del siglo antepasado ya. Bueno, sí, primero, ¿qué decir, no? Porque ante María Andrea, que hemos visto cómo ha llevado con profundidad todo esto, es como asombrarse solo del trabajo hermoso que se ha hecho de buscar estos hitos que van marcando la vida de la Laura, que terminan ayudándonos a comprender, cuando decía al final, ¿cierto?, ella el rostro, finalmente, más allá de la imagen, ¿no? El rostro de su espiritualidad, el rostro de su testimonio, que es lo que sigue siendo válida su figura hoy día, ¿no? Culturalmente, pero sobre todo para nosotras espiritualmente, vamos a decir, humanamente, ¿no?
Bueno, como hijas de María Auxiliadora aquí en Chile, nosotros tenemos un santuario en la ciudad de Santiago, en Renca, donde yo vivo actualmente, un santuario que busca justamente custodiar la figura de Laurita, y cuando pensaba, ¿no? En qué hito tal vez que pudo haber pasado un poquito de largo en el relato de estos primeros años, de estos nuevos y primeros años de su vida, ¿no? De la Laura aquí, me viene a pensar que hay un hecho histórico, no sé cómo, a mí me llama particularmente la atención, ¿no? El lugar donde se bautiza Laura es el lugar donde también se bautiza otra santa chilena, Teresa de los Andes, y donde se bautiza a un sacerdote que también está en causa, ¿no? El padre Esteban Gumucio. Es la iglesia de la parroquia de Santa Ana, ubicada en Santiago Centro, para quienes hemos andado por aquí, una iglesia que ciertamente recoge la tradición histórica también de una ciudad, ¿no? Un patrimonio cultural de una ciudad, está ubicada entre los barrios primeros también de esta gran ciudad, ¿no? Y en este sentido, me parece, más allá bueno, de que el lugar que acontece, ¿cierto?, también la historia de la santidad chilena, ¿no? En ese espacio, también descubrir en ese lugar el día, ¿no? Laura se bautiza un 24 de mayo, y para nosotras, digo, todo como Dios nos lo puede ir mostrando, ¿no? 24 de mayo es la fiesta donde celebramos la solemnidad de María Auxiliadora, es la fiesta mundial, vamos a decir, es la solemnidad que la iglesia, el día que la iglesia celebra solemnemente a María, y pensar que ese día, ¿no? Laura, que ya llevaba en su segundo nombre, algo que es propio de la tradición espiritual chilena, ¿no? ¿Cuántos chilenos hay de segundo nombre del Carmen, varones y mujeres, ¿no? Sabemos María coronada, ¿cierto?, como reina de nuestro país. Entonces, bueno, confluyen en ese día muchas cosas también a la luz de su figura histórica y espiritual, ¿no? El día en que ella, la iglesia la reconoce como hija, ¿cierto? Y se incorpora a toda la comunidad eclesial, es el día también donde se celebra María Auxiliadora, de quien ella después va a profesar querer ser su hija, ¿no? Sabemos que también el contexto histórico y eclesial no le va a permitir ingresar a los procesos previos para ser parte de la congregación, cosa que ella sufre, pero que vive también con valentía. Pero bueno, como ese dato previo, me parece muy interesante señalar que ya desde su experiencia infante, ¿no?, lactante casi, hay una presencia, ¿no?, espiritual profunda, que va marcando estos pasos como de presencia de Dios, ¿no? Digo, después cambiarse de país con todo lo que eso significa a nivel familiar y llegar a una institución que vuelve a traer, ¿no?, como ecos de esta primera llamada, ¿no? Que un poco hoy día, desde nuestra comprensión de la Laura en su mirada espiritual, la descubrimos a ella primero que todo y antes que todo hija, ¿no? Esta relación tan vinculante con Dios que termina haciéndola tan atenta a los hermanos, al punto de que se vuelve el lema de su vida, no ser indiferente, ¿no? Bueno, creo que la señal del bautizo, ¿no?, un 24 de mayo, es también signo de esto, ¿no?, esta filiación que la hace tan hermana de todos en su contexto, y actualmente también hacerla sentir tan hermana, ¿no? Bueno, hablaremos un poco más adelante seguramente de lo que significa para hoy, ¿no?, a las jóvenes de hoy esta figura. Se podría decir que no es coincidencia todo. O sea, desde la fe, yo digo que no. No es coincidencia, o sea, había un camino marcado, una guía pauteada de antes de la Laurita. O tal vez también para nosotros hoy una oportunidad de leer distinto, ¿no?, nuestra propia vida, cuando parece que los acontecimientos están como muy tirados por ahí, descubrir que también en nuestra propia experiencia se obra igual así, ¿no? La misma generosidad de Dios con todo. Exacto. Gracias, hermana Catalina. Hermana Susana, a ver si nos puedes contar algunas anécdotas o un poco de Laurita ya una vez que cruza, una vez que salen de Chile y se instalan ahí en el sur, en Neuquén, Laurita y su mamá, su hermana. Sí, siguiendo este hilo de la persona de María Auxiliadora en la vida de Laurita, que nos señalaba recién la hermana Catalina, desde su bautismo, en el cruce que realizan de la cordillera
es donde su mamá, su hermana y Laurita conocen a las hijas de María Auxiliadora. De alguna manera podríamos decir que en la presencia de las hermanas de María Auxiliadora, la Virgen cruza la cordillera con Laurita, ¿no? Y es ahí que se conocen. Y por eso es que también, ante la necesidad de un lugar para que sus hijas se eduquen, la mamá elige la misión de Junín de los Andes. Este es un espacio muy sagrado en el que a mí me gustaría detenerme, ¿no? Porque es muy particular el ambiente de la comunidad de la misión de Junín de los Andes, ¿no? También yéndonos a ese momento histórico, donde los salesianos, los sacerdotes y los hermanos religiosos salesianos, junto con los laicos, y las hermanas de María Auxiliadora eran una sola obra, ¿no? Hoy en día no es así, pero en ese momento histórico eso también le daba un sello de familia muy grande a la casa. Y es en ese ambiente donde Laura se mueve, ¿no? Y donde ve también un modo de vivir desde la fe que ella justamente ya traía desde su familia, ya tenía en su corazón, ¿no? Esta devoción a la Virgen del Carmen, este segundo nombre, venía ya en su identidad, pero sin duda que encuentra en la comunidad de Junín de los Andes una experiencia de familia religiosa que le permite crecer de un modo muy pleno en su relación con Jesús, en su relación con María y en su relación con sus compañeras, ¿no? Entonces, esto que nos decía recién María Andrea, que es clave en la vida de Laura, una vida totalmente ordinaria y además una niña, en el modo de vivir se vuelve extraordinaria. No es lo que vive, sino cómo lo vive. No es lo que hace, sino cómo lo hace. Ella dice, ¿no? Me da lo mismo rezar que jugar. En todo me encuentro bien porque en todo estoy acompañada de Dios, ¿no? O sea, no importa qué. Por eso digo, el énfasis está puesto en el cómo, ¿no? Y ese cómo se ve en todo lo que ella vive en la misión de Junín, ¿no? En las dificultades y también en las cosas lindas que le toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un mundo de anécdotas, podríamos decir hoy, pero que son las que nos dan como el color de la santidad de Laura, ¿no? Eso te quería preguntar, o sea, si es que hay, se conoce alguna anécdota, gustos, no sé, a Laurita le gustaba la pintura, le gustaba la música, le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaban los animales, no sé, tenía amigos, si es que hay anécdotas, si es que hay algo escrito sobre cómo era ella. Hay dos textos muy, muy interesantes que están escritos por dos compañeras de ella. Así como el padre Crestanelo escribe esta primera biografía de la cual nos hablaba María Andrea, y también hay un artículo en una revista que se llama Flores del Campo, que lo escribe un religioso que es Félix de Valois Ortiz. También están los cuadernos, así lo llamamos, que sus amigas escriben sobre ella, ¿no? Y ahí cuentan estas cosas que podríamos decir del cotidiano, ¿no? Estoy buscándolo para leer justamente alguna expresión, ¿no? Me parece como más justo leer alguna expresión así como de lo cotidiano. Una de sus compañeras es Carmen Ruiz, y hay una transcripción original del texto de Carmen Ruiz, ¿no? Entonces ella va contando ahí cómo es Laura desde lo físico. Bueno, dice, por ejemplo, era costumbre del colegio también por semana ayudar en el ordenamiento de la clase, barrer, pasar el plumero, etc. Laura pedía que la dejen hacer ese trabajo. Por semanas lo hacía con algunas alumnas. El colegio les encantaba a las dos, pero a Laura les parecía que era su casa. Se la escuchaba decir que le diría a la directora que la deje pasar las próximas vacaciones en el colegio.
La directora y las demás monjitas eran todas muy buenas y cariñosas con las niñas. Eran buenas compañeritas, como las demás pupilas. Las externas no tenían que cambiar conversaciones entre las pupilas, pero podían jugar, y ahí se conocían. Laura jugaba poco, lo hacía por obediencia. Un día jugando todas en el patio, corriendo, había algo de humedad, y Laura cayó al suelo, de costado, y le dolía. La levantaron y salió del grupo de los juegos. Más adelante, en unas festividades de la iglesia, recibió la cinta verde de aspirante. Ahí habla de un grupo al que Laura pertenecía que se llamaba Hijas de María. Y ese grupo tenía toda una propuesta de espiritualidad muy empeñativa que las comprometía, como decía recién, a vivir lo ordinario de manera extraordinaria, ¿no? Sea la oración, sea el juego, por eso hasta la obligación de jugar, que es lo que también te permite ser niño, de algún modo, ¿no? Eso me llama la atención, siendo tan chiquititas, o sea, esa como obligación, ya las cosas tan claras en el fondo. Exactamente, exactamente. Bueno, parte de esta obediencia también era hacer algunas tareas, ¿no? Como se decía recién, por ejemplo, ayudar a las compañeras, ayudar a las más pequeñas, porque si bien Laura es una niña, Laura fallece casi con 13 años de edad, entonces en el grupo había niñas más pequeñas, no solo su hermana, entonces ayudarlas a peinarse, ayudarlas a hacer las tareas, ¿no? Era como parte también del cotidiano allí en la misión. Y otra cosa que también es muy importante es en esta relación con Jesús, su modo de orar, ¿no? Hay un apodo que también la pinta a Laurita, que es la loquita de Jesús. Y es un mote que en realidad, la primera vez que se lo dicen, cuentan los relatos, se lo dice otra, ¿no? Como que esta Laura es una loca, por cómo reza, cuánto reza, el tiempo que pasa en la capilla, ¿no? Y ella se apropia un poco de esto y lo transforma en algo positivo, ¿no? Que es, bueno, sí, dicen que estoy loca, voy a ser la loquita de Jesús. Y ella misma se llama la loquita de Jesús, ¿no? Y a partir de ahí también así la conocen. Creo que esa también es una anécdota puntual que nos muestra esta relación tan fuerte que ella logra tener con Jesús, ¿no? Y esa relación es la que va dando sentido a todo lo que vive, que es de lo más ordinario, de lo más común, de lo más de todos los días, hacer las tareas escolares, estudiar, hacer las tareas de servicio allí en la misión, como decía recién, ¿no? Como barrer, como limpiar, participar de las prácticas de piedad, jugar, participar del grupo que ella elige participar, que es Hijas de María, pero en todo eso haciéndolo de manera extraordinaria. Cuando digo hacerlo de manera extraordinaria es, y esto es muy de la máxima salesiana, ¿no? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Esa impronta que Don Bosco le da a sus jóvenes en los inicios del oratorio, él es el fundador de la congregación, es la que Laura vive. Hacerlo de todos los días, bien. Hacerlo de todos los días, con alegría. No, muchas gracias, hermana Susana. Quería ver si ahora podían contarnos un poquitito sobre el fallecimiento de Laurita y cómo se transforma ella, esta niña obediente, risueña, que como dicen ustedes, la congregación los manda a hacer las cosas bien, a estar contentos, ¿ah? Se transforma en lo que es hoy en día, cómo esta figura, su vida, su tan corta vida, o sea, 13 años es poquitito, cómo con 13 años, en un pueblito en la cordillera, en la Patagonia Norte Argentina, de una niñita inmigrante, ¿ah? Se transforma en lo que hoy día conocemos como Laurita Vicuña, una beata de 2 países, una personita en el fondo tan querida en los 2 lados de la cordillera.
A ver si María Andrea o Catalina nos pueden comentar un poquitito cómo se ocurre esta transformación. ¿Ah? El Yo fallecimiento de escuchando a Laurita. las hermanas, sí, perdón. No, en el fondo del fallecimiento de la persona, Mm. ¿ya? A la figura que hablamos hoy en día. Ujú. Yo escuchando a las hermanas pensaba que es real el tema de ponerla a Laura en el contexto de una niña como cualquiera de las otras niñas, y eso nos lleva a pensar en cómo vivían las niñas, las mujeres, las familias en esa época en Junín de los Andes y en Santiago de Chile. Yo creo que no hay que perder de vista, primero que era un territorio de dos países con límites políticamente impuestos, pero no socialmente impuestos. Quiero decir, un territorio en el que este intercambio cultural, este intercambio familiar y religioso también, porque salesianos y hermanas tenían fundaciones de uno y otro lado de la cordillera, hace a comprender la figura de la niña y la figura de las alumnas de esa época en el Colegio María Auxiliadora. Quiero decir, no fue una vida fácil, fue una vida de una niña pobre, como muchas niñas, que venía huyendo de la violencia de una guerra en su país, con una madre sola, que tenía que tratar de sostener a su hija y a su hermana, y que la posibilidad, en ese momento concreta, en Junín de los Andes y en toda la Patagonia, era o el colegio estatal o el colegio de hermanas y de salesianos, que les daba un plus a las personas que no podían ir a los colegios del Estado, y es que podían internarse en los colegios, o sea, podían ser internas. Entonces, a los niños y niñas rurales, en la congregación salesiana les cambió la vida en eso, porque pudieron asistir a colegios desde lejos y quedarse y volver los fines de semana para poder ver a sus padres. Muchas veces hasta los mismos salesianos y las hermanas los llevaban ellos, en las carretas, en los caballos, cuando sus padres no lo podían recoger. Entonces, pensar en la cotidianeidad, yo siempre digo, de un territorio común, de dos países distintos políticamente, sí, pero de un territorio común. Hasta el año 30 circulaba moneda chilena en Neuquén. Los niños se iban a bautizar a Chile porque había más curas y más registros civiles o más parroquias en Chile que en el lado argentino. Y la distinción entre chileno y argentino no era una distinción como la que nosotros conocimos después en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XXI, ¿no? Entonces, quiero decir, esto hace de una cultura común y de un territorio común, donde los pobres seguían siendo pobres de uno y del otro lado de la cordillera. Y este era el caso de Laura. Sí, como para ir complementando la idea de qué es lo que hace finalmente que esta niña, ¿no? que hemos catalogado como una niña de un comportamiento normal, termine siendo la figura que es, ¿no? Yo creo que, como en todo en la vida, ¿no? Es la experiencia de quienes estuvieron con ella la que marca la fuerza, como también la Laura sale, ¿no? En su testimonio al mundo. Porque si bien decimos que es una niña que se comportaba normal y actuaba normal y jugaba normal, como decía la hermana Susana con mucha claridad, ese cómo lo hacía fue tan fuerte que marcó a las personas que tenía cerca, ¿no? En nuestra congregación, particularmente en la inspectoría en Chile, ¿no? Hasta la actualidad hay una tradición oral en relación a la Laura de su infinita caridad. O sea, estamos hablando de una niña pequeña que realmente mostró altos niveles de amor a los hermanos, altos niveles de amor al prójimo, ¿no? Y yo creo que de eso se trata la experiencia que tenemos actualmente con ella.
a tal punto que también nosotros podemos llegar a sentir que ella es compañera, ¿no? Cercana, que está atenta, que parece que sigue aquí entre nosotros, ¿no? Animándonos también en esta misión. Y creo que, de hecho, creo que es eso, esa experiencia profunda de encontrar esa caridad alta, ese amor alto, el que hace que siga vigente en el tiempo su figura. Cuando hablaba de esta tradición, ¿no? Como entre las hermanas, aquí todavía viven algunas hermanas que conocieron, o sea, Sor Rosa Zócar, o que conocieron a la hermana, ¿no? de Laurita, Julia Amanda. Entonces ellas tienen todo como un cuento, toda una fuerza de cómo decirlo, ¿no? Que llegan a realmente a envolver al otro de aquella tradición narrada, porque ciertamente ninguno de los vivos la conoció, ¿no? Pero es de una experiencia espiritual que se va compartiendo, ¿no? Y que se va volviendo fuerte. Y esa experiencia creo que ha traspasado a la iglesia, creo que ha traspasado mucho más lejos de nuestra congregación, ¿no? A nuestras culturas, porque habla de una joven que es capaz de ponerse en el lugar del otro, de sentir con el otro, de empatizar al otro, ¿no? Y es realmente bello encontrar eso, ¿no? Yo actualmente en el santuario creo no exagerar, ¿no? Todos los días llegará alguien a darle gracias por algo. Y bueno, nuestra pregunta es siempre, bueno, ¿y cómo la conociste y todo? Y las historias vuelan, o sea, es una estampita de una señora en una parroquia, es una mujer en un hospital, un papá que fue apoderado de algún colegio, una exalumna, ¿no? Por muchas partes empieza a aparecer su figura, ¿no? Y los relatos abundan en términos de gracias, ¿no? Y de cosas tal vez como grandes, como es el caso de la beatificación, ¿no? Con todo lo que significó la recuperación de Sor Ofelia y su causa de beatificación, pero cuántos más relatos pequeños que tienen todo que ver con su estilo de vida, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? Atenciones a las familias, cuidado, prevención de peligro, muchos relatos de camioneros que en la noche se encontraban alguna niña, ¿no? Y que compartían las figuras. Eso se sigue repitiendo, ¿no? O de muchas estudiantes nuestras, jovencitas, que han estado enfermas y que se le confían a ella y bueno, aparece siempre como una figura muy cercana. Yo diría que hay una experiencia afectiva con Laura, pero que también es una experiencia del testimonio de su amor, ¿no? Que creo que es lo que profundamente buscamos en la iglesia cuando hablamos de santos al final. No se trata aquí de como decir que bacán que fue nuestra estudiante y ojalá que ninguno se olvide de ella, ¿no? O sea, o poner una cuestión como para decir, miren que hay una santa, una beata salesiana. Se trata de poder, pienso, ¿no? Humildemente, de que todos podamos seguir teniendo presente que lo más alto en nuestra vida es la capacidad que tenemos de amar, ¿no? Y que en ella lo vimos con mucha fuerza. De cierto modo, yo creo que es esa experiencia de amor, ¿no? que vivieron en primera instancia, que nos compartieron con ella, y que podemos seguir viviendo nosotros ahora en el tiempo, en la que nos permite o nos hace entrar en esta experiencia de su espiritualidad y nos hace también querer compartirla con otros, ¿no? Sí, es impresionante, por lo menos lo que durante este año he podido ver, aún con pandemia, ¿no? De la cercanía y la confianza que la gente deposita en la intercesión de Laurita. Sí. Gracias, hermana Catalina. Y en Argentina, ¿cómo se vive, cómo se conoce a Laurita? O sea, Laurita en el fondo, si bien nace en Chile, cruza muy chiquitita Argentina, es chilena. En Chile, hasta donde yo sé, es más masivo la devoción a ella que en Argentina, aunque hoy en día conversando, sobre todo con la gente del sur, está más o menos pareja la cosa. A ver si la hermana Susana nos cuenta un poquito cómo nace esta figura, pero aquí en la Argentina desde el punto de vista tuyo como hermana de las hijas de María Auxiliadora, pero aquí en Argentina. A ver, yo tuve la gracia de vivir 2 años en Chile, en la Florida. Nuestro noviciado estaba allí en ese momento. Y yo creo que ni más ni menos, o sea, muy fuerte la figura de Laura de los 2 lados de la cordillera. Y muy fuerte como la describía Katy, tal cual la describía Katy. Una niña, una mujer, yo tuve la experiencia de hacer misión en la cordillera y uno entraba a las casas de las personas más humildes y estaba la imagen de Don Bosco, la imagen de la Auxiliadora, Seferino y Laurita. Casi como cualquiera tiene las fotos de sus familiares más queridos, bueno, así,
nos falta en la Patagonia, en el santuario familiar, estas imágenes de estas presencias queridas salesianas, ¿no? Y hay una relación cotidiana. Hace muy poquito, aquí en Ciudad Evita, un barrio del conurbano, se inauguró una imagen de Laura en la vereda, ¿no? Y la gente compartía eso, ¿no? O sea, ¡ay, qué suerte! No va a haber que entrar para conversar con ella. Porque como la imagen ahora está en la vereda, antes estaba dentro de la capilla, había que entrar para conversar con ella. Y ahora vamos a conversar de la puerta, ¿no? Como quien se para con un vecino en la vereda para dialogar. Y esta presencia es muy fuerte en todo el mundo. No lo digo porque soy hija de María Auxiliadora, o sea, realmente cuando uno tiene la oportunidad de estar en otros lugares, esto que a usted le pasó, que relataba en el momento previo a la charla, de ver en catastro los nombres es una constante en el mundo. Y estos relatos de personas que han tenido la experiencia de que estaba en una situación de salud grave, internada, incluso se apareció una niña y me estuvo cuidando, me abrigó. Y después dicen, es esa niña cuando ven un cuadro de Laura. Nuestras hermanas pasó en los años 90 en Puerto Santa Cruz, las hermanas vivieron un incendio. Y cuando los bomberos llegaron al otro día para decir, para dialogar con ellas un poco, esta es la niña que nos vino a avisar que se estaba incendiando la casa de ustedes, y señalaban el cuadro de Laura Vicuña. O sea, Laurita es así, Laurita como fue en vida es ahora. Ella no tiene marketing, ella se va moviendo así, y va apareciendo y se va cruzando en nuestras vidas, y bueno, nos va regalando la gracia de Dios. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y es también mi experiencia con Laura. Yo también la conocí de niña, siendo alumna de este colegio María Auxiliadora de la Boca, donde ahora soy directora, y me costó mucho comprender esta máxima de dar la vida por su mamá. Por eso digo que tiene mal marketing Laura, porque cuando uno piensa en un santo, enseguida quiere conocer las obras que hizo, ¿no? Si ustedes piensan en el Padre Hurtado, bueno, la misión, el despliegue de una vida entregada. Y ahí aparecen enseguida las obras. Y las obras de Laura, por eso digo, como fueron en vida, son ahora también, ¿no? O sea, son cosas muy pequeñitas. Son cosas muy del cotidiano, donde ella nos trae el regalo de la certeza del amor de Dios. Eso que le dio sentido a su vida es lo que le da sentido, en mi humilde opinión, a su santidad. Es una santa de las cosas simples, como los hay muchos en la iglesia. Hay muchos santos en la iglesia, ¿no? No sé, se me viene San Martín de Porres, ¿no? Que está con una escobita, y bueno, y todos lo recuerdan así, barriendo, ¿no? Digo, hay muchos santos en nuestra iglesia que tienen esta historia, ¿no? Porque así como hay diversidad en la vida de las personas, en su cultura, en su forma y en sus modos, las hay en nuestros santos, ¿no? Pero creo que realmente es una demostración también el modo en que Laura del Carmen Vicuña Pino es conocida en el mundo, es creo que la mejor demostración de su santidad, porque no tiene que ver con ella, tiene que ver con lo que Dios puede hacer. No, bonitas palabras, hermana Susana. A ver cómo podemos iniciar esta tercera fase, que me gustaría traer a la Laurita ahora, al día de hoy, ¿ya? Cómo esta figura de una niña, de una vida difícil, de una vida de frontera, de una vida sencilla pero alegre, como ustedes nos enseñaron, ¿ah? ¿Cómo la podemos traer al día de hoy? ¿Cuáles son las enseñanzas que los jóvenes, sobre todo los chicos, los adolescentes, ya murió siendo un adolescente prácticamente, ¿ah? podrían aprovechar hoy en día? Y a su vez, cómo la figura de Laurita nos une a chilenos y argentinos, ¿ah? Cómo nos une como sociedad en el fondo,
a nuestras juventudes, a nuestros chicos? ¿Cuáles son los ejemplos? O sea, yo ya tengo más que claro que la sencillez y la alegría y la obediencia va sí o sí. ¿Ah? Para nuestros chicos. ¿Cómo no, la figura de ella hoy en día la podremos aprovechar? ¿Cómo ustedes han trabajado eso con los muchachos, con las chicas, con los chicos, tanto en Chile como en Argentina? Y la figura de Laura como factor de unión entre ambos países. A ver si podemos inventar algo o llegar a alguna conclusión o un resumen de esta idea que les estoy tirando. A ver si podemos sacar algo limpio. Yo me acuerdo cuando estuve en el archivo de las Hermanas de Chile, que teníamos todos los papeles arriba de la mesa, todo mezclado, y había un montón de recortes de diarios de testimonios. Y yo me quedé leyendo varios que me llamaron la atención. Y había varios, bastante actuales, que eran muy diferentes a aquellos que yo había visto en la causa de beatificación, que eran testimonios de personas que la habían directamente o que la habían conocido o que habían tenido algún milagro o alguna gracia. Y esos testimonios tenían que ver con el tema del sufrimiento, del abuso, del maltrato. Y eso me llamó mucho la atención y lo charlamos, me acuerdo, con las hermanas en un momento. Digo, leí y les comenté, leí muchos testimonios de mujeres, de jóvenes, que se acercaron a la figura de Laura porque se sentían identificadas con su propio sufrimiento, como niña, ¿no? Y otra cosa que también me llamó mucho la atención respecto al tema de la difusión de la figura de Laura, igual que con la de Ceferino, como recién hablaba la hermana, en todas partes en la Patagonia uno encuentra una Laurita o un Ceferino. Y es que no es que los santos cambian, es que en realidad nosotros somos los que vamos cambiando y nos vamos acercando a distintas... las sociedades se van acercando a lo que los interpela en ese momento. Y yo creo que lo que interpela en la Patagonia es el sufrimiento de la gente que no tiene lugar donde ir, no tiene posibilidades de educarse, que sufre los rigores del campo, o los maltratos sociales. Entonces, en esas sociedades, estas figuras que parecen muy ordinarias, sin embargo, interpelan a lo extraordinario en las personas a las que se acercan, ¿no? Y probablemente sea un modo no sé cómo harán las hermanas, con todos los datos de la vida de Laura y los testimonios para reconvertir, digamos, para tratar de resignificar pastoralmente, acercar esta figura a las niñas. Yo sé que la hermana Susana ha estado trabajando también en nuevas biografías, ¿no? Que no tienen nada que ver con las biografías históricas que yo estuve estudiando, que nos dan datos históricos, como la de Bruña o la de Casta, que son esas figuras que tratan de reconstruirla históricamente, ¿no? En un momento se termina la historia y empieza el santo. Y hay que ver cómo, ¿no? Y para sumar a lo que decía María Andrea, yo dos cosas. Una, un camino es dejar que Laura entre en tu vida, ¿no? Reconocerla, reconocer la santidad de ella, te llega, como recién decía María Andrea, ¿no? Te llega por algo tuyo, ¿no? Hay una empatía, podríamos decir, una conexión que tiene que ver esto, ¿no? Algo que toca tu corazón y que tocó el corazón de Laura y que en ese momento se une. Y la otra cosa, para nosotras como educadoras salesianas, muy fuerte, es reconocer a Laura en nuestros chicos de hoy. Es muy fuerte poder encontrarte a los chicos de hoy sufriendo estas situaciones de violencia, de maltrato,
y decir, es Laurita. Y eso también te llena a vos de sentido y de esperanza. Porque si Laurita pudo, este chico, esta chica que estoy acompañando, también va a poder encontrar en su vida un sentido que lejos de reconciliarla con el dolor, le va a permitir hacer caminos que le vayan regalando sanación, salvación a su propia vida, ¿no? Vieron que yo les decía que desde mi experiencia personal, a mí me costaba cuando yo era niña esto de comprender esta máxima de mi vida por la tuya, ¿no? Ahora como adulta puedo decir, bueno, eso entra en el misterio de Dios y no sabemos qué pasó en ese diálogo entre Laura y él y cómo se pudo concretar eso, ¿no? Pero lo que está claro es que si ella pudo llegar a ese nivel de entrega, contemplando el dolor y el sufrimiento de su mamá, físico y espiritual, ¿no? Espiritual porque la llevaba, como decía María Andrea, a la condenación desde la religiosidad de ese momento, también había un dolor físico que ella veía y que ella sufría también cuando iba a la casa de Manuel Mora en las vacaciones. Hay relatos muy duros ahí, ¿no? Del temor y de las situaciones que se dan cuando ella deja la misión de Junín para ir a la estancia de Manuel Mora. Entonces, ese sufrimiento, cuando uno lo narra y cuenta la historia de Laura en un grupo de jóvenes, genera, Patricio, un silencio que es demoledor. Cuando uno habla del sufrimiento que ella vive desde lo físico también, no solo por la tuberculosis, que va a ser la enfermedad que le provoca la muerte, y ahí hay todos unos relatos muy fuertes también de cómo se la llevaba al río, también con lo que se conocía y lo que se podía y lo que se tenía en la medicina de la época para darle baños que le bajaran la fiebre. También ella sufre la enuresis. Entonces, cuando uno empieza a ahondar en estas cuestiones y empieza a contar un poquito el dolor moral, que significa también el hecho de ser hija natural, las dificultades de una mujer migrante que tuvo su mamá. O sea, cuando uno empieza a narrar esta historia de vida de Laura y empieza a contar estas cosas, en quien escucha se produce una gran empatía, se produce un silencio respetuoso. Y bueno, muchas veces después de ahí uno puede seguir acompañando caminos, ¿no? Por eso digo, para mí es como hay una ida y vuelta muy fuerte ahí, ¿no? Así como también me pasa esto que decía, ¿no? Veo un niño, me quedo a la noche pensando en una situación de una niña, de un niño, y digo, es Laurita lo que está viviendo, ¿no? Y lo digo también como para seguir tirando de ese hilo en el acompañamiento y bueno, poder ofrecer también experiencias pequeñas que ayuden y que den sentido a lo que está viviendo, ¿no? Claro, claro. Hermana Catalina, a ver si nos quieres aportar un poquitito con esta idea que estamos planteando acá. Bueno, primero tal vez repetiré algo que decía hace un ratito. Yo creo que la Laura se escapa de las manos de la congregación, ¿no? Porque como toda persona es un don de Dios para todos nomás. Entonces es lindo descubrir cómo ella sola se ha ido armando sus caminos. Aparece por todas partes, de repente vuelve, cuando la empezamos a olvidar las hermanas por ahí, en algún momento algo sucede y ya viene de nuevo. Porque es cierto, es un don de Dios para la humanidad, ¿no? Porque nos enseña un nivel de humanidad muy profundo, lo vuelvo a decir con mucha convicción, ¿no? Y bueno, partiría diciendo que en mucha concordancia con lo que se ha dicho ya, ¿no? La figura de una migrante hoy día, ¿qué más contexto que lo que estamos viviendo hoy día a nivel de crisis migratoria mundial? Más en el escenario latinoamericano, que está tan asociado también con la pobreza, con la crisis social, ¿no? Que tiene tanto que ver con lo que ella vivió. Pero cuando pienso en lo concreto, tal vez desde mi experiencia hoy día, bueno, desde el inicio de este año hemos estado trabajando con un grupo de jóvenes, porque era como, ¿cómo hacer que la Laura siga siendo Laura hoy día con su propio lenguaje, ¿no? En su propio contexto? Bueno, y surgió de por ahí, vuelvo a decirlo, yo creo que muy involucrada ella misma en esto, un grupo de jóvenes que
después de una reunión solicitó formar un grupo para poder compartir la figura de la Laura con lenguaje actual, ¿no? Un poco traducir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de la pureza, del sacrificio, de la obediencia, que a nosotros ya nos sonaba como a medieval y para atrás, ¿no? Es como, de esto no comprendo, ¿no? Pero sigo sintiéndome vinculada con la Laura, pero tal vez por ahí en los códigos, en vocabularios religiosos que por ahí me la hacen distante, ¿no? Entonces, con un grupo de jóvenes, que son 11 jóvenes, ¿no? Desde el norte del país hasta el sur, desde Iquique a Punta Arenas, todo online, se formó un grupo que se llama Somos Laura Hoy, ¿no? Ya desde el nombre declarando como una presencia actual, ¿no? de la Laurita, y han buscado traducir en distintos materiales y cosas, ¿no? Cómo llegar, y en su corazón y objetivo está llegar a parroquias, llegar a otros lugares, llegar a otros países, porque esto de poder contar, ¿no? La vida de una joven, y todas las que forman parte del grupo son exalumnas o estudiantes salesianas, entonces es casi como si estuvieran hablando de su compañera de curso. A mí me da esa sensación, ¿no? Como que la Laura, entonces, hay una cuestión como de mucha sensibilidad. Y cuando me detengo a pensar, tal vez hoy día cuando las escucho a ellas, ¿no? ¿Por qué es significativa la Laura? Yo creo que tiene mucho que ver con esto que decían, ¿no? Al inicio. Esta expresión de la Laura, ¿no? Por amor no puedo ser indiferente ante nadie. Y esa convicción profunda, ¿no? De no voy a hacer que nadie pase de mi lado, no voy a hacer que nadie sea menos que el otro, ¿no? Porque todos merecen, porque todos son dignos, esa convicción, yo vuelvo a decirlo, esto es cristiano, pero sobre todo humano, porque es reconocer al otro, ¿no? Es lo que yo creo que hoy día la vuelve tan cercana, la vuelve tan compañera para esta edad, ¿no? Estoy hablando de entre jóvenes de 15 a 20 años, ¿no? Como en la experiencia personal. Y luego sigo sintiendo que la Laura es una niña, es una adolescente que aún siendo niña vivió con mucha convicción, ¿no? Y creo que eso es sumamente testimoniable, sumamente reconocible, ¿no? Para los demás, poder decir, no porque tenga 9 años, 5, 6, de hecho que, bueno, yo le decía a María Andrea en algún momento, ¿no? La iglesia puso ahí es muy chica, o sea, sus alertas de conciencia también, qué tanto habrá querido ella haber vivido esto, qué tanto es lo que los otros habrán narrado, pero poder decir que ya desde la infancia, desde los momentos más primeros, hay un profundo deseo de hacer el bien a los otros, de amar a los otros. Y creo que esa educación, la educación al bien, ¿no? O más bien esa educación, ¿no? Esa educación familiar al trato, ¿no? Al tratar bien a los otros, a cuidar de los otros, a respetar a los otros, sigue siendo sumamente vigente y nos conecta también con esa ingenuidad espiritual, ¿no? Esa inocencia más pura, que tal vez cuando yo trato de pensar hoy día cuál es la pureza de la Laura, que por ahí se vendía como de otra forma en la iglesia hace años atrás, hoy día me hace pensar eso, ¿no? Una pureza de intención. Y ese mensaje escapa a la iglesia, ¿no? Escapa a nuestra congregación. Ese mensaje del bien es para cualquiera, es para el mundo civil, es para la sociedad, es para las empresas, ¿no? Para cualquier situación, ¿no? Siempre resguardar el bien del otro, cuidar al otro, respetar la dignidad del otro. Y cuando eso aún en algunos casos significa morir a mí, ¿no? Hasta dar la vida por el otro. Claro, es una experiencia que nos cuesta, creo que a todos, porque estar en esa situación es exigente, es fuerte, ¿no? Pero cuando somos capaces de transitar, digo, no es tan ajena, no es tan distante, es lo que vive la mamá cuando en las últimas semanas del embarazo está que sáqueme esto y después es la alegría más grande de su vida ese bebé, ¿no? Es esa experiencia de sacrificio que toma sentido. Y pienso que es la experiencia que hacemos cada uno de nosotros cuando hemos decidido amar profundamente. Desde ahí creo que la Laura tiene para muchos años más de seguir enseñándonos, ¿no? Cómo se ama haciendo el bien, cómo se ama decidiendo amar, ¿no? Y eso no tiene edad, no tiene cultura. Creo que ahí es donde cae la cuestión de que si es chilena, argentina, de por allá, pero no importa. Es una joven que amó y ese testimonio vale la pena. Hay que compartirlo con otros porque el amor redime, ¿no? El amor es el que salva, finalmente. Claro. Bueno, hermana Catalina, hermana Susana, profesora Nicoletti, quería agradecerle de verdad. Estaba un poco incluso medio callado, más que en otros conversatorios que hemos tenido,
escuchándolas, aprendiendo, porque es algo que a uno lo toca. O sea, la vida de una niña que siendo tan niña dejó una huella tan grande por entrega, por amor, como decía la hermana Catalina, ¿ah? Es algo de verdad que a uno le gusta escuchar, que no todo termina ahí en el fondo, sino que hay algo más, que hay mucho por dar, por recibir, y que harta falta nos hace a veces escuchar eso. ¿Ah? Quería de verdad... Perdón, Patricio, pero digo, todos queremos ser felices. Sí. Si nosotros tenemos que traducir qué es un santo, es alguien que pasó por este mundo viviendo feliz, viviendo plenamente, ¿no? Y creo que ese es el punto central, ¿no? En Laura encontramos a alguien que no fue feliz porque todo le iba bien, no tuvo problemas, tuvo bienestar económico, tuvo buena salud, tuvo una familia que la contuvo y que la acompañó, no. Y con todo eso, que fue su realidad, ella pudo encontrar la felicidad, ¿no? Pero hay alguien que lo dice mejor que yo, y lo voy a leer, que es el padre Luis Timosi, que también, bueno, ha conocido y ha valorado mucho la vida de Laura, y lo dice así, mira, dice, ella encontró la llave de la felicidad, que no consiste en no sufrir, sino en poseer la capacidad, alquimia divina, de transformar el dolor en amor, el sufrimiento en alegría. Es feliz el que es capaz de encarnar, dice Luis, aplicarse a sí mismo la Pascua de Jesús. Por eso ella es modelo de los jóvenes marginados, abandonados, ninguneados, abusados, usados de hoy, porque les da esperanza. Si ella pudo, pero también le muestra el cómo hacerlo. Qué mejores palabras para el cierre. O sea, tal cual, es lo que estaba tratando de expresar, no sabía cómo, pero ya estaba hasta escrito. ¿Ah? No, nuevamente quería agradecerle a las tres, a la hermana Catalina, a la hermana Susana, a la profesora María Andrea Nicoletti por este conversatorio, y nos vemos en una próxima oportunidad.